Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Estamos por concluir nuestra serie que tenemos en este jueves y hemos pasado acerca de cómo comenzar nuestro año a cómo continuar nuestro año, ¿verdad? Este mes de enero vimos algunas partes del libro de Reyes, cómo iniciar nuestro año. Ahora en febrero estamos viendo cómo continuar este año y ahí vamos a culminar con el próximo jueves, el último capítulo del primer libro de Reyes. Ahora, bajo esta pregunta, ¿cómo continuar un año más? Hemos estado viendo algunos principios que deben sostenernos en lo largo de este próximo o de este año, ¿verdad? Que estamos ya en él y que poco a poco también se va avanzando. Estamos culminando ya prácticamente febrero, el segundo mes, quedan 10 meses y el tiempo va avanzando. ¿Cómo continuar este año? Bueno, hemos visto algunos principios. Vamos a ver uno más ahora. No te permitas dudar de la justicia de Dios. No te permitas dudar de la justicia de Dios. Su silencio no invalida su soberanía. Así que no nos permitamos en este transcurso del año, en los diferentes momentos que tengamos, diferentes circunstancias, no nos permitamos en algún momento dudar de la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo y eso debe sostener nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras circunstancias. Dios es justo. Cuando tú piensas que están obrando con injusticia sobre ti, nunca olvides que Dios es justo. El problema, hermanos, de la injusticia no comienza precisamente con los hombres, comienza en la comprensión que el hombre tiene acerca de Dios. Porque si Dios es verdaderamente Dios, como creemos, entonces su justicia nunca va a ser una reacción emocional ni un impulso momentáneo. Es simplemente la manifestación de la perfección eterna de su ser. Es decir, nunca la injusticia va a perdurar. Nunca va a perdurar la injusticia. Los actos injustos nunca quedarán impunes. Todo aquello que se ha hecho de manera injusta nunca va a quedar impune. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y cuando Él está expresando sus perfecciones eternas, en eso también está su justicia. Por lo tanto, Dios no puede dejar, jamás podrá dejar ningún acto impune. Ahora, Dios no llega a ser justo. Él es justo. Él es, y su justicia no es que Él actúa de pronto justamente, porque decir que actúa justamente es decir que algunas veces no lo hace. Toda acción de Dios fluye siempre de su infinita naturaleza. Es recto, es puro y moralmente es perfecto. El libro de Deuteronomio 32:4 dice en este respecto: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todo lo que Dios hace, la palabra camino es todo lo que Dios hace, todo lo que Él hace completamente. Todos sus caminos son rectitud. Rectitud es una forma de expresión de justicia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Así que, hermanos, si Dios es justo y recto y Él gobierna este mundo y la creación, y Él gobierna el universo, nada puede quedar impune. Nada puede quedar en la injusticia. Nada. Ahora, en contraste, la justicia humana siempre es frágil, es parcial y muchas veces manipulable. Se llega fácilmente a torcer la justicia humana, ya sea por el interés, incluso hasta llega a venderse por conveniencia. Y quizás lo más común que sucede con la justicia humana es que se silencia por temor. Los hombres pueden redefinir el bien para justificar su maldad. Pueden decir que algo es bueno y justifican la maldad con ello. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. La santidad de Dios no se puede negociar. Su rectitud no se contamina. Y nunca, hermanos, en el tribunal de su justicia, Dios admite la corrupción, jamás. Ahí es donde los sistemas de la justicia humana están fallando, porque donde ellos pueden comprar veredictos
y donde pueden hacer que la verdad sea sobajada, el carácter de Dios siempre va a permanecer inmutable. Así que la Biblia dice que Él ama la justicia, que Él aborrece la maldad y ha determinado que ningún acto injusto quede fuera del juicio de Dios. La injusticia humana, hermanos, puede prosperar por un momento. Pareciera que prospera por un momento, pero la justicia divina siempre va a permanecer una y otra vez por la eternidad. Ahora, cuando uno ve, ¿por qué digo todo esto? Por la historia que vamos a leer en un momento. Cuando uno ve, hermanos, historias como la que vamos a observar hoy, de pronto uno se hace preguntas al respecto a todo aquello que Dios pudiera haber hecho para evitar tales acontecimientos que nos parecen del todo injustos. Pero vamos a observar, hermanos, en esta historia, principios que deben ayudarnos para que este año podamos avanzar y así hasta el resto de nuestras vidas, no tratando de encontrar una explicación del por qué Dios no actúa cuando pensamos que debería de hacerlo. Y por qué Dios no es drástico y severo de manera inmediata sobre aquellos actos que están haciendo injustos, sobre aquellos que oprimen a los suyos y sobre todo, ¿por qué Dios no impide muchas veces que el mal venga a nuestras vidas cuando tiene poder con su sola palabra, simplemente para evitarlo? ¿Por qué Dios no lo hace? Esa es una tensión entre la vida nuestra real que estamos cada uno pasando y que vemos actualmente, y también sobre lo que la Biblia enseña acerca de cómo actúa Dios. Así que hay una tensión fuerte en ese sentido. ¿Por qué Dios, teniendo el poder con su sola palabra para evitar que mal venga a nuestras vidas, no lo impide? ¿Por qué no lo hace? Bueno, para que vean a lo que me refiero, hermanos, con toda esta introducción acerca de la justicia de Dios, vamos a leer la primera parte de nuestra historia del capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 16. Y quiero que vayan todos atentos en esta parte, hermanos, para que vean a qué nos referimos con todo esto. 21, del 1 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Vamos a hacer la lectura. Son varios versículos, así que vamos a tratar de hacerlo todos unidos, aun cuando la lectura a veces coral tiende a ser un poco larga. Vamos a tratar de mantenernos todos igual, ¿verdad? En la lectura. Del 1 al 16. Recuerden, hermano, está en tensión. Tensión, me refiero a esa situación que no podemos fácilmente abordar entre nuestra vida real, lo que dice Dios de sí, y lo que vamos a observar ahora en este preciso momento en una historia completamente histórica, verídica, que nos cuenta el primer libro de Reyes. Dice, todos juntos. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así,
proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Hasta ahí, esta primera parte de la lectura. ¿Les parece totalmente injusto todo lo que sucedió, hermanos? Es una historia real. No la vean como una historia que... Es una historia real. Nos indigna, nos debería de indignar, hermanos, esta clase de comportamiento de las personas. En este pasaje observamos cómo es que la depravación completa del hombre, hermanos, de todas sus facultades, se manifiestan en todos los ámbitos. Aquí estamos observando cómo el abuso del poder de un rey que tenía. Todo lo que él tenía simplemente tenía que ver con la codicia que Acab tuvo sobre el lugar que no le pertenecía y que por supuesto era propiedad hereditaria de Nabot. Así que aquella viña le pertenecía por derecho heredado de sus padres. Y así también estos habían recibido de sus padres anteriores esto mismo. Era una ley de la herencia que no podían venderla, no deberían venderla. Era el cumplimiento de la promesa de Dios, del pacto de Dios, que le daría a su pueblo una tierra en la cual ellos vivirían. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, Dios repartió a cada uno, a cada familia, a todos los que llegaron, le repartió a cada uno su tierra, y a partir de ese momento todos deberían de mantenerla por generaciones, por años, por siglos, esa tierra, porque esa tierra en posesión de ellos era un recordatorio de las promesas cumplidas de Dios, era un recordatorio del pacto cumplido de Dios. Así que la tierra era una heredad que venía de Dios mismo, Dios se las estaba dando. Y no podían ellos de ninguna manera vender esa tierra. Era un derecho legítimo, no podían vender esto. Dice Levítico 25, 23 y 25 a este respecto. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Había muchas cláusulas, pero no podían venderla ni darla de alguna manera, no podían quitarla de la familia. Así que lo que el rey estaba pidiéndole a Nabot era que le diera algo que por herencia de Dios le había dado a toda la familia desde muchos años anteriores. Y le habían pasado por generaciones. Cuando este viene y le dice que le dé la heredad, no puede. Él se mantiene fiel. Es la ley del Señor, no la podemos vender. No me puedes obligar, no deberías obligarme a quebrantar la ley de Dios, porque es algo que Dios nos ha dado. Ahora, la condición de codicia de Acab no es solamente que Dios trajo o se enojó en contra de un pecado personal, sino, hermanos, que en esta historia se cuenta en realidad algo todavía mucho más pervertido que la mera codicia de Acab. Algo peor que la codicia de Acab. ¿Y qué puede ser peor que el pecado de un hombre, hermanos? ¿Qué puede ser peor que el pecado personal de alguien? Esta historia cuenta algo peor. La codicia de Acab lo llevó a todo este propósito, a toda esa situación de querer tener algo que no le pertenecía. Pero ¿qué podría ser peor que el pecado
personal de alguien. ¿Qué podría ser peor que alguien robara, que alguien matara? ¿Qué podría ser peor que alguien hiciera de su propia concupiscencia algo que está plenamente, eh, totalmente de parte de Dios penado? ¿Qué puede ser peor que todo eso? Peor que todo eso. Ciertamente la blasfemia es terrible, pero peor que todo esto se cuenta en esta historia. ¿Qué es? Que utilizaran las leyes santas y justas de Dios para perpetrar su pecado. Es decir, es perverso que un hombre peque contra Dios, pero que utilice las leyes de Dios, santas de Dios, y con ello tratar de justificar, no de justificar, sino tratar, hermanos, con ello, con las leyes de Dios, hacer y llevar a cabo su pecado, eso es peor que cualquier otra cosa, que el pecado mismo. Eso es lo peor, porque precisamente fue lo que hicieron. Utilizaron las leyes santas y justas de Dios respecto a la blasfemia e hicieron que hombres fueran y perjuraran al decir que había blasfemado, mintieron y lo supieron. Y esta gente que se confabuló con ellos tienen el mismo pago porque hicieron perpetrar un asesinato y robo y lo hicieron, quisieron parecer justo y legal ante Dios mismo, ante las leyes de Dios. Eso es peor, hermano. Eso es peor. Cuando queremos usar la Biblia para justificar nuestro pecado. Cuando queremos justificar, hermanos, nuestras formas de vivir o nuestras formas de ser para no hacer lo que el Señor hace o dice que hagamos. Ahora usted dirá, bueno, yo nunca haré tal cosa, pero piénselo bien, hermanos. Algunas veces, ya sea de forma relajada o hasta de broma, intentamos justificar con la palabra de Dios algunas actitudes. Eso es peor que nuestro pecado. Tomar lo sagrado y lo santo de Dios y pervertirlo de esta manera. Acá, hermanos, no solamente se manifiesta como un hombre débil ante su mujer, sino también como un rey que está bajo el pacto de Dios y que viola deliberadamente la ley de ese pacto, porque bueno o malo el rey, Dios lo puso. Y puso a este Acab, y está bajo el pacto de Dios. Y hay un pacto de Dios con los reyes de tal manera que ellos no pueden quebrantar la ley, o no deberían quebrantar la ley de esta manera, ni hacer el uso indebido del poder que Dios les ha dado, que Dios les ha delegado. Así que el abuso de su poder para tomar las leyes santas de Dios y pervertir sus acciones es peor que el mismo pecado que hicieron. Cuando uno lee, hermanos, esta parte de la historia, nos llenamos de indignación. Yo cada vez que paso por esta historia y ahora que lo volví a pasar otra vez para poder preparar este momento, la meditación, siempre me llena de indignación, hermanos, lo que hizo este rey con este hombre. Uno piensa en toda esa maldad, pero uno no piensa en toda la familia de Nabot, uno no piensa en todo lo que él tenía, sus metas, sus sueños, sus cosas, su vida, todo lo que pasó. Uno no piensa en nada de eso, simplemente, bueno, piensa en el momento terrible que sucedió, pero cuando uno comienza a pensar en las personas como personas reales, que pueden ser nuestra familia, que puede ser alguien cercano a nosotros, que sucede todo esto, entonces uno ve y se acrecenta un poco más el sentido de la injusticia al leer estas historias. Así que estas historias, hermanos, cuando uno lee, uno se llena de la indignación que todos quisiéramos que de alguna forma, hermanos, que la justicia de Dios cayera sobre Acab y su malvada esposa de manera inmediata. Quisiéramos, ¿o no? Que inmediatamente hecho todo esto, cayera sobre ellos la justicia de Dios. Hay historias en la Biblia que llegan a un punto que nos incomodan cuando las leemos. Y esta es una de ellas. En resumen, hermanos, acerca de este momento de la historia, de este evento tan repulsivo, repugnante y malvado que llevó a cabo Acab y su esposa con este Nabot, en resumen de esta parte de la historia podemos decir así: un hombre justo fue asesinado por un rey corrupto y este se quedó con su propiedad. Un hombre justo fue asesinado y luego una reina malvada manipula la justicia
de las leyes santas de Dios y utiliza el sistema religioso para firmar una sentencia de muerte para ese hombre justo. Y cuando vemos estas dos cosas, llegamos a una situación que nos pone tensos. ¿Cuál es? Se confabula contra un hombre justo, se usan y pervierten las leyes del Señor y se manipulan para matarlo. Y lo que nos pone tensos en todo esto es Dios no interviene. Dios no interviene para impedir este acto de justicia. Eso nos pone en tensión. Porque yo esperaría en el desarrollo de esta historia que cuando está sucediendo esto y lo quieren llegar a matar y a poner, de pronto Dios envía algo para liberarlo de esa situación. Pero no sucede, no pasa. Así que Nabot muere manteniéndose fiel al pacto de la ley que le pedía no vender la heredad de sus padres. Y mientras tanto, Acab duerme en el palacio sin cargo de conciencia y ahora poseyendo una viña que no le pertenecía. Jezabel celebra su estrategia malvada de torcer las leyes santas de Dios para lograr sus propósitos malvados. Y Dios en el cielo aún permanece en silencio. Nos pone tensos. Tensos. Ahora recuerden, hermanos, lo que vimos hace un momento en el título. ¿Lo quieres poner una vez más, socio? No te permitas dudar de la justicia de Dios, porque su silencio no invalida su soberanía. Así que cuando uno ve estas historias, surgen preguntas que van a inquietar el alma de todo creyente. Si lo han hecho conmigo, también pienso que lo harían con ustedes. Y uno pregunta, ¿dónde está Dios cuando el impío parece que está triunfando? ¿Y por qué el justo cae y el malvado prospera? ¿Y por qué la fidelidad termina en una tumba mientras la corrupción termina en el viñedo? Porque si somos honestos, hermanos, el problema no solamente es Acab, el problema es el aparente silencio de Dios. El texto no nos incomoda por la maldad de Jezabel, porque eso es entendible. Comprendemos una mujer malvada y eso nos enojamos totalmente con ello, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza del hombre. Pero no nos incomoda en ese punto la maldad tan grande de esta mujer. Nos incomoda esta historia porque Dios pudo haberlo detenido y no lo hizo. Y no lo hizo. Nabot no era un hombre rebelde, ni rompió la ley de Dios. Más bien murió por permanecer fiel a la ley que Dios había mandado de no vender ni traspasar su heredad. Así que estas características de la historia, hermanos, nos hacen ver una verdad revelada aquí y en muchas otras historias de toda la Biblia. ¿Cuál es esa verdad? Dios no impide toda injusticia en el momento que ésta ocurre. Dios no siempre impide, tengo que dar esta parte, Dios no siempre impide toda injusticia en el momento que ocurre. Usted lo puede ver en muchas historias, historia tras historia de la Biblia. Dios no siempre impide toda injusticia en el momento que esto ocurre. Así que, hermanos, primer libro de Reyes no se trata de una historia del triunfo del mal sobre el bien o de la maldad del hombre mismo y el pecado de un hombre y una mujer. No, la historia de primer libro de Reyes 21 es una revelación realmente, hermanos, para que entendamos el carácter de Dios. Cada historia nos presenta a Dios. Cada historia nos revela a Dios. Por lo tanto, tenemos que decir, hermanos, que el silencio de Dios no es ausencia, sino es paciencia de Dios. Y la cual, tal paciencia, nunca va a cancelar ni anular su justicia. Nunca. Recuerden lo que empezamos diciendo. Si Dios es soberano, Él reina sobre toda su creación, visible e invisible. Y si la justicia de Dios es una perfección de Dios, entonces Dios reina con justicia. No hay ningún hombre, no hay ninguna criatura, no hay absolutamente nada en este universo visible e invisible que pueda salirse con la suya. Nadie.
Porque si Dios es soberano, entonces Él actuará siempre con justicia. Pero algunos pensarían y dirían, bueno, si es así, entonces ¿por qué no impide la maldad? Entonces, ¿por qué no impide que el hombre actúe malvadamente? Bueno, es lo que vamos a observar precisamente en nuestro capítulo, hermano, en la siguiente parte de la historia. El mismo Dios que no intervino para evitar el asesinato es el Dios que envía ahora a Elías a confrontar al rey. Y el mismo Dios que permitió el crimen de Nabot es el mismo Dios que ahora va a dictar sentencia. Así que la gran pregunta de este pasaje no es ¿por qué murió Nabot? Porque no digan, bueno, ¿por qué moriría él? ¿Por qué le tocó morir a él si era un hombre correcto, adecuado? ¿Por qué él tendría que morir? No, la gran pregunta no tiene que ver por qué muere o padece alguien, sino más bien la gran pregunta es qué hace Dios cuando el mal parece ganar. Y veremos que Dios nunca deja impune ningún acto injusto. Y aunque su justicia no siempre llega cuando nosotros quisiéramos, siempre va a llegar. Siempre va a llegar. Así que vayamos ahora a ver la segunda parte de la historia. Y comenzamos con los versículos 17 y 18. 17 y 18, por favor. Lean, por favor. 17 y 18. Ayúdenme a leer. Dice: Entonces vino palabra de Jehová a Elías y a Abisai: levántate, despierte a encontrarte con Acab, Rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión. Lo primero que vemos, hermanos, es que el juicio no viene, el juicio de Dios sobre el rey no viene por la indignación que tuvo Elías. Vino porque Dios tiene un conocimiento soberano de todos los acontecimientos. No fue que Elías se enteró de la historia de Nabot y ahora viene y va a decirle todo lo malvado que es Acab y su esposa Jezabel. No. El juicio viene porque lo mandó Dios a Elías y el juicio va a venir porque Dios tiene un conocimiento soberano de todas las acciones y los actos y las actitudes y todos los pensamientos de sus criaturas. El pasaje nos dice que fue Dios quien llamó a Elías. Así que la iniciativa de todo este juicio es totalmente divina. Dios identificó plenamente el lugar exacto de aquella perversión malvada en contra de un hombre justo. Y notemos que el detalle en que Dios le dice a Elías respecto a la ubicación exacta, dónde se encuentra el actor material o el actor criminal de esta situación, de este crimen. Le dice exactamente dónde está. Ve, porque va camino allá y lo encuentras. Y no solamente eso, sino también le dice a Elías cuál es el propósito por el cual está en aquella viña. ¿A qué va a esa viña? De tal forma que tenemos que reconocer, hermanos, que en aquellos momentos de nuestra vida donde nosotros nos sentimos solos, sin ayuda, pues hermanos, Dios está en perfecto conocimiento de lo que está pasando. En perfecto conocimiento de todos los detalles. El Señor está ahí. Esto nos deja ver. En primer lugar, Dios manda a Elías a decirle, ve, está en camino, va a descender, va a tomar la viña. Las intenciones del corazón, el lugar donde va. Así que Dios conoce todo nuestro caminar diario, hermano. Y me refiero en el sentido más literal. Dios conoce todo nuestro caminar, en todas las partes donde andamos, por donde vamos, lo que estamos pensando, lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos quizás planeando por hacer, Dios lo conoce. Cuando queremos hacer algo, Dios conoce la intención. Cuando vamos camino a ello, Dios sabe con qué sentimiento, corazón vamos en todo esto. Podemos ver los rostros de alguien y adivinar cómo está la actitud de alguien, quizás adivinar, tratar de adivinar algo, pero Dios lo sabe perfectamente, sabe la intención, sabe el propósito, sabe las cosas, sabe todo lo que estamos planeando hacer. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. El conocimiento soberano de Dios reina sobre todas las cosas y no hay nada en nuestra vida que esté pasando o que vaya a suceder del cual Dios no conozca ni Él tenga conocimiento. Lo sabe perfectamente. El sentimiento de soledad es porque nadie aparentemente sabe lo que pasa y aun cuando lo saben, quizás algunos están alejados completamente de nuestra circunstancia.
Pero Dios todo lo conoce. Y le dice perfectamente a Elías, ven, desciende, te vas a encontrar con Acab, y aquí está en la viña de Nabot. Ahí está. Ahora, veamos una segunda cosa. Dios, hermanos, no está ajeno a los actos de injusticia contra los suyos. Si bien lo conoce, tampoco, en segundo lugar, Dios no es ajeno, es decir, no me interesa. Él no dice, no me interesa lo que les pasa. Yo les di vida, les di instrucciones, les di leyes, hagan lo que ustedes quieran. Dios no es así. Él gobierna soberanamente. Sus leyes gobiernan soberanamente. Quien quebranta sus leyes, creyente o no creyente, incrédulo o perverso o malvado, lo que sea, no importa, va a sufrir las consecuencias, porque quien quebranta las leyes de Dios va a sufrir dichas consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no es ajeno a los actos de injusticia en contra de los suyos. Miren, versículo 19, dice versículo 19, y le hablarás, lean conmigo, dice, la parte primera, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, hasta ahí, no mataste y también has despojado. ¿Qué quiere decir esto? Dios conocía perfectamente lo que hizo este hombre. ¿De dónde procedió? Ciertamente la idea vino de su esposa, pero él accedió y fue débil a ella y se creyó que era el rey y que podía hacer lo que él quería. Le dice en qué ha consistido el grave pecado de su vida. Mataste y despojaste. Y lo hace de manera interrogativa, acusándolo. En cierta manera, Dios está condensando en dos pequeños verbos toda la maldad de este hombre y de su esposa que hicieron contra un hombre justo. Así que Dios nombra el pecado que ha cometido este hombre sin ningún atenuante. Le dice que es un ladrón y que es un asesino. Tenemos que recordar, hermanos, que al respecto al pecado, el pecado delante de Dios es pecado. Dios no le llama que es un error. Dios no dice que fue una mala decisión, o como muchos tratan a veces de justificarse diciendo que estaban pasando por un proceso difícil de su vida y por eso hicieron lo que hicieron. O que todo depende de la perspectiva como tú lo veas. Con que uno llegue a ver tales actos pudieran también ser justificables para algunos. Hermanos, hoy día muchas personas tratan de rebajar la gravedad del pecado diluyéndola, relativizándola, psicologizándola y hasta disfrazándola de una debilidad humana. Somos débiles, Dios lo sabe y lo conoce. Él nos entiende. Pero hermanos, Dios le llama abiertamente pecado a todo aquello que rompe sus leyes. Y la consecuencia del pecado siempre será, en el sentido apropiado, como se puede decir, siempre será severo. Vean la sentencia que Dios trae sobre Acab y su malvada esposa. La segunda parte, del versículo 19, la segunda parte, hasta el versículo 24. Vamos a ver toda la sentencia que Dios le da a Acab. Después de la pregunta, donde dice, y volverás. ¿Lo tienen? ¿Todos? ¿Lo tienen ya? Muy bien, vamos a empezar. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Está ahí.
Así que, hermanos, aquí está el juicio de Dios. Y aquí vemos, hermanos, en este pasaje, que la justicia de Dios siempre llega, hermano. Siempre llega. Dios, a través de Elías, le dice a Acab cuál va a ser su castigo. Dentro de la teología esto se llama justicia proporcional. Vas a pagar de la misma manera de lo que hiciste. Hay una parte de la ley de Dios que establece esta parte, la justicia proporcional. De hecho, muchas de la ley de Dios tienen que ver con esto, esta justicia proporcional. Si alguien robó esto, bueno, lo pagará en esta manera y un tanto más. La justicia proporcional. Sí, y cada vez se menciona así. De acuerdo a lo que se hizo, se garantó, así lo vas a pagar. ¿Se acuerdan a David? Cuando David pecó y viene Natán y lo confronta y le dice, ¿qué hacemos? Le cuenta esa pequeña historia para traerlo y atraparlo en ese momento y le cuenta esa historia y David, escuchando la historia, se indigna por lo que está pasando. ¿Cómo es posible que haya tomado aquella corderita de aquel hombre, la única para darle de comer a sus visitantes? ¿Cómo es posible teniendo él muchas? Se indigna David y le dice, ¿qué hacemos? Y David dice, el tal es digno de muerte y que pague 4 tantos. ¿Y qué le dice Natán? Pocas palabras de como un dicho muy mexicano. Tu boca es medida. Eso es lo que vas a pagar. Eso es lo que tú hiciste. Y así vas a pagar. Y así fue. Así fue con él. De tal manera, hermanos, que no pensemos que muchas veces nuestros actos perversos, malvados, pecados, porque no pasó absolutamente nada, decimos, ya nos hablamos de eso, no pasó nada. Hermanos, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y eso nos debería de dar temor en nuestra vida. Así que trae este juicio divino, responde con exactitud también moral al crimen cometido. El pecado personal va a traer siempre consecuencias de gran magnitud y tenemos que saber que cualquiera que sea nuestra posición de liderazgo, ya sea desde ser padre o madre de familia, líder de algún ministerio en la iglesia o cualquier otra posición de liderazgo que tengamos entre nosotros, así como el rey, como el súbdito, nuestro pecado siempre traerá afectación a los que nos rodean. Siempre. Qué bueno que pudiera ser que solamente nosotros pagáramos nuestra maldad. Pero no es así. La justicia proporcional de Dios establece una pauta. Así que ni el poder político ni la influencia estratégica pueden evitar que Dios traiga su juicio. Así que el mismo lugar donde parecía que el mal había triunfado, ahora se convierte en el escenario del juicio divino. Allí, en aquella viña de Nabot, que él quiso y que él quería tanto, ahora Dios le trae sobre él el juicio y le dice lo que va a suceder. Lo que Dios va a hacer con Acab y con su malvada esposa es parte de la respuesta que nuestras preguntas iniciales intentaban comprender acerca del carácter de Dios. Podemos decir que la justicia de Dios puede ser diferida, pero jamás es cancelada. Así que el silencio de Dios ante la injusticia nunca debe tomarse como una aprobación y ciertamente es la paciencia y el preludio que antecede al juicio. El juicio de Dios es una manifestación de la paciencia que precede al juicio. Ahora enfatizamos una vez más esta gran verdad, hermano. La justicia de Dios puede ser diferida, pero nunca va a ser anulada. Elías, piensen esto, hermano. Elías no llegó antes del asesinato para impedirlo. Llegó después. Y esto es importante entender a la luz de las circunstancias y de muchos otros ejemplos que encontramos en la Escritura. Dios no siempre va a intervenir para prevenir, pero siempre va a intervenir para juzgar. Siempre. Esa verdad la entendió Asaf en el Salmo 73. Miren, esta es la tensión de los mismos hombres de Dios en su momento. 73, versículo 2 dice, en cuanto a mí, está hablando Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 6, por tanto la soberbia los corona
se cubren de vestido de violencia. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Sí, hermano. Nos cuesta poder entender por qué Dios no actúa en el momento de las injusticias. Pero algo que nunca debes pasar ni dudar es que Dios es justo. Y siempre va a pagar con justicia los actos malvados, las injusticias contra sus hijos. No entendemos por qué Dios no interviene del todo. No lo entendemos del todo. Pero lo que sí podemos entender es que Dios siempre va a traer justicia. Siempre. Así que, hermanos, podemos decir al respecto en este pasaje de lo que hemos visto algo acerca del carácter de Dios. ¿Qué es? Bueno, primero, Dios siempre está moralmente activo en toda la historia humana. Es decir, Él no es un ser que ni le va ni le viene y está neutral. No, Dios siempre está moralmente activo en toda la historia humana. Ve las injusticias y también ve lo bueno. Segundo, la injusticia de los hombres nunca va a quedar fuera del tribunal divino. Jamás. Nunca. Tercero, el sufrimiento del justo nunca puede invalidar la soberanía de Dios. El sufrimiento del justo no puede ser nunca un argumento en contra de la soberanía de Dios. Cuarto, el juicio que Dios trae puede tardar, pero siempre será seguro. Y por último, hermanos, y esto es importante, esta historia nos remite precisamente a lo más importante de todas las historias de la Biblia. Que la cruz es la máxima tensión que existe entre nuestra incomprensión de la injusticia humana y la justicia divina. Miren, la cruz, hermanos, es ese ejemplo, ese es el punto donde debemos llegar siempre. Es esa tensión tan fuerte que puede diluirse ahora por nosotros mismos. Porque existe siempre, hermanos, una incomprensión de la injusticia humana y la justicia divina. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en la cruz el justo murió injustamente. ¿No, hermanos? Hermanos, en la cruz el justo murió injustamente. ¿Lo merecía Cristo? No, de ninguna manera. Los impíos parecieron que iban a triunfar y aún hasta el mismo diablo se regodeaba de que había quizás ganado. Y en ese momento, del más grande drama cósmico, Dios guardó silencio y vio a su hijo morir. Podría no haber hablado ni actuado con ninguna de sus criaturas, pero ¿debería haberlo hecho con su hijo? Pensaríamos, sí, pero Dios guardó silencio y vio a su hijo morir. Pero el juicio se llevó a cabo precisamente allí en la cruz. Porque ese juicio se llevó contra la muerte y contra el diablo, y estos fueron derrotados. Y la resurrección vindicó la justicia de Dios y la santidad. Así que tanto las historias de Nabot como otras tantas que vemos en las Escrituras que contienen los mismos elementos, nunca, hermanos, es el intento de una manifestación o una denuncia ética de lo bueno y lo malo. Simplemente son historias que nos llevan a entender anticipadamente o ilustrarnos el patrón que sigue o que siguió el plan redentor de Dios. Dios actúa siempre consecuentemente. Así como ha dejado que los hombres se hagan responsables por su maldad y por las cuales serán enjuiciados, así Dios dejó y muchas veces cayó porque es lo que iba a hacer con su hijo en el futuro. ¿Fue una injusticia la muerte de Cristo? Sí. ¿Dios cayó? Sí. Pero el juicio siempre viene, siempre viene. Así que, hermanos, nunca nos permitamos en nuestra vida dudar de la justicia de Dios.
porque aunque pareciera que está en silencio, ese silencio nunca invalida su soberanía. Él reina soberanamente sobre toda su creación. Y por lo tanto, su justicia siempre será manifestada. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos suplicar en esta noche que nos ayudes a percibir siempre, Señor, de manera correcta, a través de tu palabra, de nuestro entendimiento cada vez más, Señor, del carácter santo y justo que tiene. Podamos ver, Señor, las circunstancias de nuestras vidas a través de esta visión. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir así, siempre, Señor, con una convicción plena de que tú eres soberano y que vives y que eres real y que actúas y que siempre, Señor, lo haces de manera justa. Guarda nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, para nunca pensar con despropósito de lo que tú haces o de lo que tú no haces, Señor. Ayúdanos a amarte. Te lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.